Hola, ¿cómo están, amigas y amigos? Los saludo desde mi búnker en esta histórica pandemia y nuestra cuarentena en consecuencia. Y bueno, pues en este momento que todos hemos estado compartiendo nuestros saberes, aprendiendo unos de otros y compartiendo lo más posible, les quiero hablar un poco de la función exponencial. Suena un poco raro, pero el chiste es que la pandemia se distribuye de manera exponencial y pues creo que es importante que nosotros lo consideremos para que podamos entender mejor cómo está funcionando y cuál es el comportamiento. No hay que saber mucho de matemáticas, no va a ser algo tan profundo, ni tampoco hay que pues, espantarse. Mi intención no es como causar pánico ni causar miedo. También les quiero comentar que yo no soy epidemiólogo, pero soy ingeniero y dentro de ese conocimiento, pues es algo básico que como ingenieros todos los que cursamos o estamos involucrados con el ramo, pues sabemos acerca de la función exponencial. Eh, Les prometo que es algo sencillo y que no va a causar como más el problema tratar de entenderlo. Les voy a compartir ahorita mi presentación. Y pues bueno, le puse la función exponencial y su relación con la epidemia del COVID-19. Quedémonos en casa si es posible. Y bueno, aquí en esta portada también lo primero que podemos ver es una función exponencial como marco, ¿no? Bueno, esta es la curva exponencial. Matemáticamente se escribe como y igual a e a la x, donde y y x son las variables, y la variable horizontal, vertical, perdón, x la horizontal, y e es una constante. Y bueno, hasta aquí se acabó la matemática compleja. Después de esto, pues nada más es una aritmética muy básica, pero básicamente esta es la curva, eh, que como se ve, pues es algo aparentemente sencillo. Y bueno, la importancia del exponencial es que muchas cosas en la naturaleza se comportan de una manera exponencial. Por ejemplo, cómo se calienta un sartén. También, por ejemplo, en un amanecer, cómo va iluminándose el día, se comporta también de una manera exponencial. O otro ejemplo sería cómo crece un bebé dentro del vientre de su madre. En fin, hay cantidad de ejemplos del exponencial y una de ellas, y la que nos reúne el día de hoy, pues es el virus, ¿no? Entonces, para nosotros poder modelar todos los comportamientos que son exponenciales, siempre en el eje horizontal de las X se considera el tiempo, en Y la variable que se va a medir, y pues bueno. Pues entonces, por ejemplo, si nosotros queremos medir cómo se calienta un sartén, pues medimos digamos, los segundos contra los grados centígrados y así es como se va a calentar el sartén. Si, por ejemplo, queremos ver cómo se ilumina el día cuando amanece, pues ponemos en el eje de las Y la luminosidad y en el eje de las X los minutos, otra unidad de tiempo. O, por ejemplo, si queremos medir cómo crece un bebé dentro del vientre de su madre, pues podemos medirlo por kilogramos o por centímetros y en meses, ¿no? Entonces, para el coronavirus, podemos medirlo de esta manera, los casos confirmados contra las semanas que van transcurriendo. Y bueno, pues la curva representa cómo van subiendo el número de casos a través de las semanas que van concurriendo. Para ejemplificar un poco y dar una idea de este modelo, voy a tomar el ajedrez, que bueno, palabras menos, palabras más, la historia con la que siempre nos inducen a conocer el exponencial primero es la historia de este inventor del ajedrez, donde a un importante rey le gustó tanto el juego que le dijo, pídeme lo que quieras porque tu juego es increíble. Y bueno, pues el inventor le dijo al rey, bueno, lo que quiero que me des es un grano de trigo por el primer cuadro, 2 por el segundo, 4 por el tercero,
8 por el que sigue, 16, 32, 64, 128, 256 y así. Ese es el comportamiento de una función exponencial. En este caso, un cuadro duplica, es duplicado por su siguiente cuadro. Y pues bueno, lo vamos a ver de esta manera. Como se los contaba, al primer cuadro 1 grano, al segundo cuadro 2 granos, al tercer cuadro 4 granos, al cuarto 8 y así hasta llegar al cuadro 14, que son 8.192. La historia de aquel rey y aquel inventor del ajedrez concluye con que en el cuadro número 64 del tablero eran trillones de granos de trigo y no había trigo suficiente en el mundo para pedir el deseo de aquel inventor. Entonces, bueno, pues es eso. La función exponencial se puede ir a números muy, muy altos en un tiempo rápido. Y bueno, pues entonces, para ejemplificar, únicamente como ejemplo, no quiere decir que esa sea la realidad, ni que ese sea el modelo de lo que nos está pasando, pero digamos que una persona contagia a otra, tiene la capacidad de contagiar a otra persona por día. Entonces, digamos, en el primer día contagia a una persona. Entonces ya son 2. Esas 2 personas contagian a una persona cada quien al día siguiente, entonces ya serían 4. Esas 4 personas al día siguiente pueden contagiar a cada uno a otra persona y son 8, 16, 32, como funciona, digamos, este modelo del ajedrez. Y bueno, pues eso sería, ¿no? Los casos confirmados por día. Así hasta llegar al día 14, donde de una sola persona se contagiaron 8.192 personas. Esto, como les digo, pues no es para que suceda de esa manera. Hay otros atenuantes que hacen que no sea exactamente así, ya sea que hay personas que no se pueden contagiar o que son sanas o que se activa nuestro sistema de sanidad o que nos podemos tomar algunos con unos paracetamoles, atenuar el problema y que no llegue a más, ¿no? Sin embargo, bueno, pues son casos confirmados. Eso no quiere decir que todas estas personas pues vayan a tener un desencadenamiento grave. Y bueno, haciendo ya una tabulación y una curva que representa esta tabulación, queda esto, que es una curva exponencial. Entonces, bueno, pues aquí tenemos como del día 1 empieza una persona y así van transcurriendo los días hasta el día 14, que son los 8.192. Y si ven, pues la curva llega arribita de la raya del 8.000. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, le subimos el factor, perdón, y en vez de que una persona pueda contagiar a una sola persona, contagie a 4? Digamos que yo tengo el virus y estornudé, me tapé con la mano la boca y luego agarré la puerta de un cajero automático y las personas que llegaron después de mí también tomaron la puerta del cajero automático, no se lavaron las manos, digo, yo tampoco me las lavé, y después se tocaron la cara y pues ya están contagiados con el virus, ¿no? O digamos que pasó el mismo ejemplo, que estornudé, no me lavé la mano, me subí a un autobús, tomé el pasamanos del autobús y después otras 4 personas tomaron el pasamanos del autobús, no se lavaron la mano y se tocaron la cara, los ojos, la nariz o la boca, que son los medios de transmisión. Entonces, bueno, como podemos ver en la tabla, pues crece mucho más la exponencial, ¿no? Entonces, bueno, el primer día es una persona, el segundo día son 5 personas, que es esa persona más las 4 que contagió, 25, 125. Para el día 13 ya es el doble de la población de México, 244.140.625 personas. Y para el día 14 son 1.220.703.125 personas. Esto representa aproximadamente la 8ª parte de la población mundial, ¿no? Y comparado el factor 1 con el factor 4, pues es un 149.000% más. Les digo, no es para alarmarse, simplemente es para conocer la función
Obviamente no se disipa de esta manera, hay muchos más atenuantes. Afortunadamente el factor es mucho más bajo y por eso tampoco es tan alta la contaminación ni los casos, ¿no? Pero no deja de comportarse así la exponencial. La comparación de hacer el factor 1 contra el factor 4 es para que vean cómo puede incrementarse entre más arriesguemos contagiarnos unos a otros. Los grafiqué, obviamente, y bueno, el factor 1 es una línea roja que se ve pegadita al eje de las X, y el factor 4 pues, es la línea morada que se ve como despega. Ambas son exponenciales. Obviamente, por la escala, ya la línea roja, que era nuestra primera curva, pues casi no se ve y parece una línea aplanada. En realidad no lo es, pero comparado con la línea morada, pues sí, se ve plana. Entonces, bueno, este es un poco el mensaje. Nosotros lo que tenemos que hacer es reducir ese factor. A eso es a lo que le están llamando por todos lados aplanar la curva. ¿Por qué? Porque entre más casos haya, pues también es más difícil. Bueno, aquí viene como curva de diseño, que es de otra presentación que lo tomé, ya no le cambié el título, pero básicamente la exponencial es eso. En las primeras etapas, digo, podemos como estudiarla y ver que en las primeras etapas casi la podríamos hacer corriendo. Después empieza a haber una pequeña inclinación y pues ya sufrimos más. En donde se dobla la curva, pues ya es caminando y finalmente donde se sube, pues ya únicamente escalando. ¿Esto qué quiere decir? Que nos va a costar más trabajo y más esfuerzo estar en la parte inclinada del exponencial, a diferencia de las primeras etapas. Entonces, bueno, la transmisión del virus es exponencial, no hay de otra, así se comporta la naturaleza, así se va a comportar, así ha pasado en el mundo, así ha pasado en otros países y así nos va a pasar en México y en los demás lugares donde se esté presentando la pandemia. Entonces, la idea es mantenernos lo más posible en la primera etapa de la línea exponencial. De hecho, bueno, lo que yo pude ver es que cuando pasamos de la fase 1 a la fase 2, ya empezamos en donde está el monito, digamos, después del segundo monito, donde ya empezaron a haber contagios dentro de nuestro país y ya no únicamente importados. Y yo supongo que la fase 3 es donde se empieza a hacer ya la curvita y empieza a volverse más pesada la exponencial. Probablemente la fase 4 es donde ya se dispara y ya está en una fase inclinada. Entonces, eso es muy importante considerar porque ahorita si estamos en la fase 2, lo más importante es tratar de prolongar esa fase 2 lo más posible. ¿Por qué? Porque eso nos genera costos y nos genera trabajo. Les estoy poniendo ahora esta nueva exponencial, que es una correlación que puede haber precisamente con el número de casos, donde en el eje de las Y ahora pongo dinero y pongo trabajo, que siempre se pone como W, que es work. Y bueno, pues la idea es que también entre más crezca la exponencial, más dinero nos va a costar y más trabajo también nos va a costar. Eh, Más dinero no únicamente por todos los insumos médicos que vayamos a necesitar, sino porque también la economía va a estar más comprimida a la hora de que, bueno, pues también menos trabajo haya, porque están más cerradas, tenemos que cerrar más empresas o tenemos que cerrar más negocios, o porque simplemente pues ya va pasando el tiempo y también nuestros ahorros se van desgastando y no podemos generar más dinero, más todo lo que por supuesto cuesta mantener a un mayor número de enfermos y mayor número de casos. Y bueno, pues para verlo también objetivamente dentro de la gráfica y para ejemplificar cómo se comporta la exponencial, pues, digamos que son días, ¿no? Días del 1 al 9 y en el eje de las 10, 100, 200, 300, 400, 500, 600, que pueden ser 100 pesos, 200, 300 o 100,000, 200,000 o 100 millones, 200 millones, la unidad que ustedes gusten. Aquí lo importante es ver cómo va incrementando el costo conforme pasan los días. Entonces, digamos que del día 5 al 6, hay aproximadamente, viendo el grosor de la línea que se proyecta sobre las 10, un costo de 20 pesos, ¿no?
o 20,000, digamos. Del día 6 al 7, pues ya va inclinándose un poco más la curva y entonces, bueno, ya es más gordito y son 50 contra 20. Y ya si los vamos sumando, pues son 70. Del día 7 al 8 es también ya más ancha y bueno, son 90 comparados con los 50 del día anterior y con los 20 de hace 3 días. Entonces, aquí lo que quiero que vean es cómo va creciendo de una manera totalmente más rápido que, digamos, linealmente, ¿no? No es que se duplique, o sea, es un número todavía mayor que la duplicación o que se triplique, sino que es eso, una exponencial. Entonces, bueno, del día 7 al 8 aproximadamente son 90, ya llevamos un total de 160,000 pesos. Del día 8 al 9, el incremento es mucho más gordo y ya son aproximadamente 170 para sumar un 330. Y así, si continúan los días 10, 11, 12, 13, a partir de un exponencial, pues los costos y el trabajo que tenemos que hacer desde todo el personal hospitalario o todos los demás que tenemos que hacer trabajo para sobrevivir o para hacer nuestra vida cotidiana, pues se va incrementando de una manera, pues como se dice, exponencial. Y bueno, también por ahí he leído en varios lugares que dicen, bueno, es que esto puede crecer de una manera exponencial. No es que pueda crecer, es que ya está creciendo de una manera exponencial. Pero nosotros, como les digo, si mantenemos la parte plana de la curva el mayor tiempo posible, nos va a facilitar la vida en todos sus aspectos. Y bueno, pues aquí tenemos, regreso un poco al caso del ejemplo del ajedrez, que les digo no está tomado en datos reales, pero es como se funciona. Y bueno, pues es un poco una reflexión sobre la lámina anterior. Y digamos, por ejemplo, si el 100% requiere paracetamol, en 14 días, pues esas van a ser 8,992 dosis. Eso quiere decir, pues el 100% de las personas van a requerir una cajita de paracetamol, ¿no? Entonces, pues es eso, que en 14 días de repente hay que tener 8,192 dosis. Digamos que todos viven en la misma colonia y van a la misma farmacia, pues lo más seguro es que esa farmacia no tenga el abasto de paracetamol próximamente o posiblemente para el día 14 ya no tenga las 8,192 cajitas. Digamos que, por ejemplo, el 60% de ellos van a requerir cloroquina y entonces, pues eso son 4,915 dosis en un transcurso de 14 días. Si el 40% de esta población requiriera hospitalización, pues eso se refleja en 3,277 camas. Si el 20% requiere terapia intensiva, entonces se van a requerir 1,638 unidades. Esto no quiere decir que sean los 14 días, obviamente, porque para llegar a terapia intensiva tiene que desarrollarse más la enfermedad. Sin embargo, sí se van a requerir eventualmente las 1,638 unidades. Y finalmente, y lamentablemente, si el 5% fallece, entonces son 410 velorios. Quise ponerlo de esta manera un poco usando el humor negro, pues porque también sabemos que en esta época morirse sale caro, ¿no? Entonces, todos estos son costos que nos pegan a nuestras familias, a nuestra sociedad, a todos, y entonces, por eso, entre más rápido podamos revertir el desarrollo de la curva y se mantenga plana, como lo han anunciado próximamente, pues podríamos retomar nuestras actividades paulatinamente, podríamos ir, y también, bueno, les damos más tiempo de respiro a que se desarrollen tal vez soluciones médicas, a que los médicos no estén sobresaturados de trabajo, ni las enfermeras, a que los hospitales se preparen y hagan conversiones y tengan nuevas unidades. El chiste en este momento es ganar tiempo. Y por eso insisten tanto quedarse en casa, porque con eso ganamos tiempo y con eso vamos a restablecer más rápidamente nuestra vida cotidiana. En el caso contrario, de que lleguemos rápidamente a la parte inclinada, más inclinada y vertical de la curva,
en ese momento va a ser mucho más difícil, mucho más costoso y nos va a tomar mucho más tiempo regresar a como estábamos antes. Entonces es algo que tenemos que hacer como sociedad, cuidarnos todos por la economía de todos, estamos todos involucrados, a todos nos va a tocar, pero podemos aminorar. Y bueno, esto lo tomé de una publicación del diario El País. No viene México, desafortunadamente, pero vienen otros países, ¿no? Viene Italia, España, Alemania. Este que está hasta arriba es Estados Unidos, que ahorita, por lo que dicen en algunos lugares, es donde está el foco de la infección. Y pues bueno, si se fijan, todas son exponenciales con eh, diferentes factores, ¿no? Entonces, bueno, Estados Unidos ya se disparó muchísimo, ya están en una parte muy, muy inclinada del exponencial. España está en segundo lugar, según esta gráfica. Después le sigue Alemania, está mucho más abajo en número de casos, pero con una inclinación muy parecida a la de Italia, que está más alta también en número de casos, digo, igual que en España, pero han logrado, digamos, comparando Italia con España, ellos han logrado, los italianos, que sea mucho menos fuerte la pendiente y así tienen más tiempo y más recursos de contrarrestar comparado con España. Francia va más abajo y si ven hasta abajo, pues Corea del Sur, que viene siendo el ejemplo modelo a seguir. Obviamente la idea no es pensar que debemos de ser como los coreanos, ni que sea ese el modelo que nosotros tenemos que seguir forzosamente, pero a los coreanos les va a costar mucho menos dinero, mucho menos trabajo, regresar a la cotidianidad, a restablecer su economía, a sufrir menos. En cambio, a Estados Unidos, pues se le viene una crisis mucho más fuerte económica, social, médica, por estar en una fase mucho más inclinada. Esa es la diferencia que les quiero explicar a través de esta exposición y por eso es que nos dicen quédate en casa, porque justamente saben cómo se comporta esta curva, los epidemiólogos lo conocen perfecto y saben que en este momento que podamos nosotros, porque la curva va a subir, pero en un momento va a bajar. Y si nosotros podemos de alguna manera retardar, ¿no?, lo más posible el pico de la curva y luego empezar a bajar, eso nos va a beneficiar a todos. Esa es la idea y por eso el consejo de quedarse en casa y por eso es la aconseja, ¿no? Y todos lo estamos diciendo y repitiendo. ¿Por qué? Porque nos conviene, porque nos ayuda. Si te enfermas tú, me afectas a mí. Si me enfermo yo, te afecto a ti. Entonces, es la idea, cuidarnos, estar juntos en sociedad, apoyar nuestra economía local. Vamos a llegar al otro lado de la orilla, no creo que haya mayor problema. Y podemos llegar de una manera más rápida y sencilla si nos cuidamos ahorita, que todavía estamos en la parte baja y por eso también es tanto la insistencia a llegar ya a la parte pronuncial exponencial. Entonces, bueno, los consejos son quédate en casa, ¿no? Lo vamos a seguir repitiendo. Obviamente no todo el mundo se puede quedar en su casa y hay veces que tenemos que salir por nuestras actividades, por lo que sea. Pues bueno, tomar todas las precauciones para no contagiarte o para no contagiar a alguien más si es que tú ya estás contagiado, porque también podemos estar contagiados sin saberlo. Y bueno, pues es un poco mi aportación. Les agradezco mucho que me hayan acompañado en esto y la idea pues es eso, seguir juntos, seguir acompañándonos y estar buscando la manera de salir todos. Les mando pues mi mejor deseo, les mando mucha buena vibra y positivismo, porque también para salir de esto lo que necesitamos es estar positivos y estar claros, ayudarnos unos a otros y bueno, estamos todos en este mismo barco y no hablo de mi país, sino del mundo. Entonces es cuidarnos entre todos, cambiemos la actitud, cambiemos nuestra conciencia y próximamente se viene un renacer del mundo, definitivamente, pero depende de nosotros cómo queremos que sea. Muchos saludos y muchas gracias.